Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que es el canal más raro y avanzado de YouTube. Hoy toca AMD. Bueno, hoy vamos a repasar tanto la 7800X3D como la 7700X3D. Vamos a hacer una micro review, ver características y compararlas con lo que hay, con lo que tiene Nvidia y un poco cómo quedan estas gráficas. Así que veremos si son decepcionantes, no, más o menos, y qué comprar. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? ¡Gracias, GVG Mall! Bueno, como vieron, empezamos otro final de GVG Mall. Si querés participar en estos finales de GVG Mall con tus amigos, familia, novia, perro, con lo que sea, querés grabarte haciendo un gracias GVG Mall, me mandás un mensaje directo, te dejo abajo mi Instagram. Así vamos subiendo vuestro gracias GVG Mall. Bueno, hace menos de 2 semanas aproximadamente en la Gamescom, AMD presentó sus dos nuevas gráficas, la 7800X3D y 7700X3D. Además de tecnologías como el HyperRX y Fidelity Super Resolution. Pero hoy nos vamos a centrar directamente en las gráficas. En algunos aspectos estas gráficas son una decepción y en otros no están mal. Estas dos gráficas son supuestamente gama media, es decir, que pueda jugar a alta tasa de refresco a 1440 con todo en ultra. Esa sería la idea. Pero claro, estas dos gráficas no están solas, hay más, y sobre todo están las gráficas de la misma AMD de la pasada generación. Bueno, todo eso lo vamos a repasar. Primero vamos con el precio. En el lanzamiento nos dieron el precio en dólares y en euros. La 7700 XT estaría a un precio de 489 euros y la 7800 XT por 549 euros. Es el precio oficial de salida. Por lo que en euros, en teoría, tendríamos una diferencia de 60 euros entre gráficas. Para analizar la parte técnica, vemos las dos gráficas y veremos un poco a ver qué quiso hacer AMD con esta generación. La primera comparativa que vamos a ver es de la 7700, que sería la más pequeña. Si lo comparamos en Stream Processors, por ejemplo, que sería el gordo de la potencia, vemos que la 7700 en comparación con la 6700 XT de la generación pasada, tenemos un incremento de los Stream Processors, tendría prácticamente la mitad de Infinity Cache con respecto a la pasada generación, la misma cantidad de memoria, solo que esta sería un poco más rápida y un consumo un poquitito mayor de 145 vatios, cosa que la 6700 XT sería de 230 vatios. Eso por un lado. Pero si pasamos a la 7800 XT y la comparamos con la 6800 XT, la cosa cambia un poco. Vemos que esta tendría menos Stream Processor que la 6800 XT que la pasada generación, la 7800 tendría 3840 y la otra tendría 4608, una diferencia sustancial, tendría la mitad de Infinity Cache y la misma cantidad de memoria, 16 GB. Y al igual que la 7700 sería más rápida que la pasada generación, pero esta sí tendría un consumo inferior de 263 vatios, cosa que la 6800 XT tendría 300. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué la nueva generación tiene menos núcleos, digamos, que la pasada generación y tienen el mismo nombre? Por un lado, porque con menos cantidad de núcleos, arquitectura RDNA 3 y no RDNA 2, tendríamos mejor rendimiento a misma cantidad de núcleos. Entonces, si queremos ser más o menos benevolentes, podemos decir que AMD con menos hace más, pero tampoco es así. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es muy confuso lo que quisieron hacer con las nomenclaturas de las gráficas AMD. Algo similar a lo que hizo Nvidia. Pero bueno, vamos a ver un poco los rendimientos y al final vamos a ver un poco qué me parece. Bueno, benchmark me vi todos, me vi Gamer Nexus, Linus, me lo puse uno en una ventana y otro en otra para que se hagan amigos. Después Hardware Unboxed y J2 Sense, me vi todas. Más o menos todas coinciden, hay algunos que tienen unos benchmarks un poco raros, pero también son benchmarks que tienen distintas metodologías
metodologías, pero nosotros vamos a usar los de Tech Power Up, que son los que más fácil se ven realmente y los que mejor acomodados están. No por ninguna preferencia particular, pero es por eso. Vamos a hacer una media de todos los juegos, tanto 1080, 1440 y 4K. La primera gráfica que vamos a ver es una Asus TUF RX 7700 XT. Y todas estas pruebas fueron realizadas con 25 juegos, entre ellos A Plague Tale Requiem, Cyberpunk, Doom Eternal, Elden Ring, Spider-Man, Last of Us, etc. En el caso de 1080 se situaría entre la 3080 y la 6800, normal, no la XT. O para que tengamos otra referencia, la 3070 Ti, se quedaría por debajo en 10 FPS. Eso a 1080. Si vamos a 1440, la relación seguiría siendo exactamente igual, debajo de la 3080, por encima de la 6800 y 3070 Ti. Pero a 4K sí vemos que cae, quedando a 10 FPS, ni más ni menos que la 6800 XT, y más o menos lo mismo que la 3080 de 10 GB. Pero sí por encima, por los pelos, digamos, de la 3070 Ti. Luego pasamos a la 7800 X3D, mismos juegos a 1080, vemos que está prácticamente igual, pero por encima, un poquitito, a la 4070 de 12 GB y de la 6800 XT, y un poquitito por encima de la 3080 de 10 GB. Si pasamos a 1440, prácticamente se iguala en promedio a la 6800 XT, a la 4070 y a la 3080. Y ya si pasamos a 4K, el rendimiento se acerca mucho más, tanto a la 3080 de 10 GB como a los 6800 XT de la pasada generación, prácticamente tienen el mismo rendimiento. Eso sería en cuanto a rendimiento. En cuanto a consumo, que creo que puede ser la otra cosa interesante, digamos, a destacar, tenemos el consumo en reposo, multimonitor. Ya cuando estamos jugando, la 7700 XT tendría un consumo de 241 vatios, la 7800 XT de 250 vatios, estas tendrían mejor consumo que la 3080, por ejemplo, y muy similar a la 6800 de la pasada generación, sin XT. Y vemos que, por ejemplo, la 4070 de 12 GB tendría 200 vatios de consumo. El consumo de esta gráfica, digamos, sería inferior a la pasada generación, tanto de Nvidia como de AMD, más o menos, pero superior a Nvidia en esta generación. Bueno, visto todo el rendimiento, lo que nos haría falta saber es un poco el precio, los precios que estamos barajando y las tarjetas que estamos barajando en ese rango de precios. Ahora mismo en España, más o menos la gama media nos quedaría algo así, puesto en dinero de menos a más. Primero tendríamos la 4060 Ti de 8 GB por 400 euros. Esa sería la primera, 8 GB. Después tendríamos la 4060 Ti de 16 GB, que estos muchos se preguntan por qué existen, no se sabe bien, pero bueno, casi 500 euros, 480 euros. Después tendríamos la Radeon RX 7700 XT de 12 GB por 500 euros. Pero claro, a mismo dinero entre la 4060 Ti o la 7700 XT, una con 16 GB y otra con 12, a nivel rendimiento no tienen nada que hacer. Realmente la 7700 está bastante por encima de la 4060 Ti de 16 GB. Después tendríamos la 6800 XT de la pasada generación RDNA2 y la tendríamos en oferta a 530 euros. Esta tendría 16 GB y un rendimiento en todos los casos mejor que la 7700 XT. Por lo que si ya estamos hablando de la 7700 versus la pasada generación, la 6800 XT, ya la cosa se pone complicada, ahí tenés que sopesar un poco. También si la conseguís más barato en usados, bueno, ya tendrías que sopesar. Y si queremos subir un poquitito más, ya tendríamos la 7800 XT por 580 euros. Y bueno, ya nos estamos acercando peligrosamente a los 600. Pero estos serían 50 euros más que la 6800 XT y 80 de su hermana pequeña, la 7700 XT, pero con 16 GB. Bueno, acá ya la cosa se pone más complicada todavía. Pero claro, esto es como todo. Y si pongo un poquitito más de dinero, ya estamos pasando los 600 euros. Y en ese caso tendríamos la 4070, que la más barata que vi son 640 euros y esta tendría 12 GB. Bueno, eso serían todas las gráficas que tenemos a día de hoy entre 400 y 600 euros aproximadamente. Bueno, repasado todo eso, ¿qué podemos sacar en conclusión? Primero, como reflexión, decir, me decepcionó bastante cuando vi los primeros benchmarks. Hace un par de Monster News habíamos visto los benchmarks que había presentado AMD y realmente eran similares a lo que vimos ahora, pero claro, comparándolas con las gráficas de Nvidia. Después se filtró un benchmark en TimeSpy que decía que la 6800 XT era igual o incluso un poquitito más rápida que la 7800 XT, la nueva generación de AMD. Es decir, que el mismo modelo de la vieja generación con la nueva generación son prácticamente iguales en rendimiento. Y eso realmente me molestó. No porque sea mala la gráfica en sí ni tenga mal precio, porque ese rendimiento por ese precio no está mal. El problema es que
confunde a la gente. Es más o menos lo mismo que hizo Nvidia, poniendo una 4060 Ti cuando debería ser una 4060, o poniendo una 4070 Ti cuando debería ser una 4070. Y así, han subido la nomenclatura, pero con el mismo rendimiento y no el esperado. Pero bueno, si nos olvidamos de todo lo que había antes, las nomenclaturas y todo, estas dos gráficas son buenas. ¿Cuál conviene comprar entre las dos, entre las 7700 y las 7800? Probablemente por la diferencia de dinero, como lo dije anteriormente, yo me iría a la 7800 XT. Y si ya estoy dispuesto a pagar casi 600 euros, ¿me conviene la 4070? Bueno, en rendimiento bruto son prácticamente iguales, en algunos le saca un poquitito más la de AMD, en otros la de Nvidia. En Ray Tracing es cuando sí se nota la diferencia. Y además como extra tendríamos la diferencia del DLSS, que es un poquitito mejor en tecnología que lo que tiene AMD, depende del juego, es difícil de notar, pero bueno, está ahí. Tendríamos el DLSS 3.5, que sería con el Ray Reconstruction, además del Frame Generator, que eso lo tendremos con el Fidelity Super Resolution 3, pero no se sabe cuándo, o sea que a día de hoy no está. Eso vale 60 euros, ya lo dejo en tus manos. Yo en particular, si me tuviese que comprar, probablemente me vaya a la 4070. ¿Por qué? Porque Nvidia en muchas tecnologías está un pasito por delante de AMD. Eso sin duda, eso es indiscutible. Pero claro, esta indecisión es porque todas están bajando los precios, tanto Nvidia como AMD. Salvando lo de las tecnologías de Nvidia, que te pueden dar igual, sumando el rendimiento, más las tecnologías, más el precio, prácticamente estaríamos en tablas, por lo que elegí la marca que más te guste. Yo en particular, eligiendo esas dos, me quedaría con Nvidia. Creo que tiene un software más solvente. Porque claro, por otro lado, la Nvidia GeForce RTX 4070 ya es más barata que la Radeon RX 7800 XT. Bueno, esto es fuera, pero ya vimos los precios. Por lo que Nvidia también bajó los precios, porque claro, se le estaba viniendo la noche. Porque por otro lado, la AMD Radeon RX 7800 es la gráfica más vendida en Estados Unidos en solo 24 horas. Pero bueno, finalmente sería un poco así la cosa. La verdad que los precios están bastante jodidos como para que sea difícil la elección. Pero yo te diría lo que particularmente yo descartaría. Si encontrás una 6700 XT usada a buen precio menor de 300 euros, bien. La 7700 por 500 o esperaría un poco a que baje un poquitito más, bien. La 7800, bien. La 4070, ahora bien. Ninguna súper espectacular es la ganga, pero bien. Pero lo que yo sí descartaría es la 4060 Ti y la de 16 GB, porque son 500 euros, o sea... Y bueno, espero que esto te sirva un poco para que tengas una idea. Depende cómo se terminen equilibrando los precios en el país donde estés. Te va a convenir un poquitito más una, un poquitito más otra. Pero más o menos en todas estas gráficas no vas a tener nada raro y todas van a tener un buen rendimiento. Sobre todo a 1080 evidentemente y a 1440. Esas serían más o menos las conclusiones. Que en todo eso que elijas, más o menos va a estar bien. Pero sí dejaría reposar los precios una o 2 semanas, como mínimo. Como se hizo tarde, el resto de noticias en otro vídeo. Así que sin más que sigo grabando. Chao.